punto donde la hoja de coca es muy productiva, copan con sembríos de hoja de coca, sembradíos, la región no produce más sino hoja de coca. Y bajan la cocaína hacia los puertos o las ensenadas. El mayor puerto es el puerto de Buenaventura, de exportación de la cocaína del Micay. Estamos ante una situación que obviamente es de seguridad, pero que es diferente a cómo la prensa la vende. Y por eso lo que aquí acontece es clave de analizar a profundidad, porque cambia los relatos que la mayoría de la población tiene en su cabeza. Esto no es contra el Estado, es contra la nación. Los que dominan ese ejército de narcotraficantes son extranjeros, básicamente carteles mexicanos y otros. Al plateado ya se le decía una bolsa del narcotráfico a nivel mundial. Allí se cuadraban los precios internacionales de la cocaína y llegaban albaneses, croatas, mafias de los Balcanes, mafias europeas, mafias norteamericanas, mafias mexicanas, mafias suramericanas, porque hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái. Y aún la policía no investiga a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente, cuyos nombres los sabemos, cuya acción la sabemos. Ya van 4 intentos. Entonces, esa mafia domina el Micay, no es las FARC. Las FARC se acabaron en el año 2016. Esto es otra cosa diferente. No es una insurgencia, es un ejército privado del narcotráfico que necesita dominar la producción de hoja de coca para dominar el mercado de la cocaína. Y para dominar la producción de la hoja de coca tiene que tener el control territorial y social. Subordina de manera esclava al campesinado de Colombia en esas regiones. Por eso vemos un campesinado que ataca a la nación. No es culpa del campesinado, ojo, porque ya en medios de comunicación se estaba expresando que lo que tenía que hacer el ejército o la policía, ministro de Defensa, era atacar el campesinado. Si se ataca al campesinado, se profundiza la violencia y la guerra en Colombia. El campesinado tiene que estar al lado del Estado en la lucha por la soberanía nacional, que es contra poderes extranjeros. Decía Hannah Arendt, la filósofa austriaca judía perseguida por Hitler, que se exilió en Estados Unidos, filósofa muy importante desde el punto de vista de la construcción democrática, que cuando el campesinado levanta la bandera nacional, hay una nación. Por tanto, el gran esfuerzo que debe hacer la fuerza pública representante de la nación en sus materias y el gobierno nacional también representante de la nación es la alianza con el campesinado. Por eso la propaganda que hizo el ejército privado de narcotraficantes en el Micay fue decir que íbamos a fumigar forzosamente contra el campesinado, cultivador de hoja de coca, forzosamente y sin su voluntad. Este gobierno le obedece al pueblo. Y si el pueblo no está en ese camino, nosotros no lo hacemos, porque el Estado es sirviente del pueblo. No somos monarquía, no somos aristocracia, no somos oligarquía, somos pueblo. Entonces, la mentira de los narcotraficantes tratando de ir contra la fuerza pública desde lo civil, porque no usan sus armas de frente, no tienen poder para ello, sino que tratan de usar el campesinado a ver si les resuelve su situación militar,
dado que este gobierno decidió, por fin, después de años de dejarle al narcotráfico el Micay, entrar al Micay y tomarlo. Y estamos en ese proceso. Y es uno de los actos más dignos del Ejército de Colombia, porque se entró al plateado sin un muerto, ni civil, ni militar, ni de ellos. Tuvieron 2 capturas y se fueron. Ellos saben por qué quieren regresar al plateado. Quieren imponer la esclavitud sobre la población para seguir traqueteando. La población está en una discusión y un debate que tenemos que entender. Si es cierto, porque los gobiernos siempre han engañado al campesinado durante décadas y yo diría siglos, y de ahí la guerra en Colombia. Paréntesis, el mayor filósofo de la comunicación en el mundo, de la teoría de la comunicación en el mundo, se llama Jürgen Habermas. Y preguntado sobre el tema de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿a qué obedecía la violencia? Respondió: a una falta de comunicación. La ausencia de comunicación es violencia. No es como dicen ciertos políticos de la extrema derecha en Colombia, hay que ir a bombardear a los campesinos. Por bombardear los campesinos en 1964, un Valencia, caucano, presidente, no para la guerra en el país. Entonces no podemos caer en la misma trampa. Nosotros vamos a una alianza con el campesinado. Y la falta de comunicación que hay entre nosotros y el campesinado en Micay es el que genera el espacio para que los que nos quieren quitar ese territorio como nación incentiven la violencia contra la fuerza pública con la mentira. Luego, comunicarse y dialogar es fundamental, fundamental, no solo con quienes portan armas, sino con la sociedad y el pueblo de Colombia. Y lo que hay en el campesinado de Micay es un campesinado que si no siembra hoja de coca se muere de hambre, y sus hijos y su familia. Luego la solución al problema pasa porque tengan con qué comer y progresar con otro tipo de economía. No ha sido capaz los gobiernos de Colombia de transformar la economía de las zonas cocaineras en economías lícitas, porque no les interesa, no les interesó. Prefieren que haya narcotráfico porque ganan de él. La oligarquía colombiana gana del narcotráfico, por eso lo mantiene, lo incentiva, por eso la paz y hacer la paz les es tan esquiva, por eso quiere confrontación y falta de diálogo. Diálogo le parece un pecado, lo que le interesa es botar bombas sobre los campesinos. Nosotros no hacemos eso, dialogamos. Y entonces aquí este hecho que acabamos de ver, que es condecorar a una fuerza pública que se mantuvo con la madurez suficiente para no golpear a los campesinos, fue al revés, dio una lección a toda Colombia. Pudo haber golpeado a los campesinos y tendríamos un poco de muertos. Y ese poco de muertos sería el final del gobierno de la transformación y sería el final de cualquier posibilidad de paz en Colombia. Lo que quieren la oligarquía, porque gana de la cocaína, y la cocaína y los narcotraficantes ganan si hay violencia, no si hay paz. La violencia es la amiga del narcotraficante. Por eso matan al pueblo, lo masacran. Entonces aquí le hemos dado el abrazo y la condecoración a policías muchachos, jóvenes, la mayoría, y unos oficiales del ejército, teniente coronel y mayor, porque tuvieron la paciencia que se necesita para establecer el diálogo. No ser como los narcotraficantes, ser lo contrario, dialogar. Dialogar no es una muestra de debilidad, los fusiles son la muestra de la debilidad. Cuando se toca usar el fusil, y hay que usarlo. Al final, si todo se pierde, pero todo se agota, es agotar los diálogos. Al final, si se usa el fusil, somos los derrotados.
y los que ganan son los narcotraficantes. Hoy perdieron los narcotraficantes en el Micay. El ministro de la Defensa tiene indicaciones precisas de si se siguen moviendo en función de enfrentar la fuerza pública sin armas, porque los narcotraficantes le tienen miedo a la fuerza pública. Salen corriendo. La toma del Micay es una decisión militar. No retrocedemos, vamos es para adelante. Como decían ahí para atrás, ni para coger impulso. Vamos por el total del Micay, pero eso no puede ser una acción militar exclusiva, si no repetimos los mismos fracasos de siempre, de todos estos 50 años de narcotráfico en Colombia, que los creó Nixon. Nixon es el que nos creó la violencia colombiana y la perpetúan. ¿Por qué? Porque para ellos el whisky es legal, lo hacen ellos, chévere. La marihuana es legal porque la hacen ellos, chévere, prohíben que nosotros exportamos, el Congreso de la República comete el error de no legalizarla, entonces están en su negocio, en su suyere, como dicen en la costa. Hacen plata, les gusta la plata, business, dice Trump. Pero a nosotros nos prohíben lo que se produce aquí. El whisky mata más que la cocaína. Científicamente está probado. La droga que más mata en el mundo se llama alcohol, pero lo hacen ellos en el norte, no nosotros en el sur, excepto los chilenos y los argentinos. Entonces, el alcohol se permite, la nicotina se permite, pero las otras sustancias menos peligrosas no, porque están aquí. Ahora sí les resultó al norte la droga de verdad que mata, el fentanilo, químico de aparatos industriales del capital para poderlo producir. No es culpa de campesinos. Los campesinos latinoamericanos no tienen la culpa de la adicción en Estados Unidos. Los culpables de la adicción en Estados Unidos no son ni mexicanos, ni colombianos, ni ningún latinoamericano. Es una sociedad sola que no puede construir afectos y que deja su juventud solitaria en los cajoncitos de los hoteles y a donde se van a vivir, y los ponen a competir como si fueran animales, y los animales no compiten. Los caballos no compiten. Los caballos se ayudan para llegar a buen destino en las manadas libres. Por eso hay un alazán que está junto al abismo diciendo al resto de la manada: por aquí no, porque se van a desbarrancar.